excusación y recusación. Ya hablamos así de manera rápida de esto en algún momento. Dice conceptos. El régimen legal previsto en el Código Procesal Civil se funda en la garantía constitucional consagrada en el artículo 16 de que toda persona tiene derecho de ser juzgada por jueces independientes e imparciales. La previsión legal está dirigida a evitar cualquier sospecha sobre la objetividad de la actuación judicial. Claro, yo bueno puedo ser juez y soy el marido de Karen y después enjuiciarle a ella. Existe ahí un interés, ¿verdad? Excusarse significa apartarse. El juez espontáneamente, dice, del conocimiento de un proceso de su competencia en razón de existir una causa de impedimento legal. La excusación constituye un deber, pero también es un derecho de todo juez. Claro, no les puedo yo juzgar a mi señora, ¿verdad? Me aparto. La excusación se encuentra tratada, en primer lugar, en la ley antes de la recusación, porque debe ser el juez quien ante todo y ante cualquier otra persona deba manifestar si existe alguna causa. Claro, primero está la excusación, porque el que tiene que tener más dignidad, más interés, es el juez, ¿verdad? Claro, que le impide actuar con absoluta Exacto, independencia. imparcialidad e independencia. Razón o motivo que le impide actuar con absoluta independencia e imparcialidad, apartándose del caso sin esperar que la parte lo recuse. Esa es la excusación. Porque nazca de él nomás. Nace de él. Yo me aparto porque no le puedo yo juzgar a mi señora. Hay intereses. La recusación, en cambio, es la facultad acordada a las partes. O sea, parte actora y parte demandada. Para mediante su separación impedir que un juez o ciertos auxiliares de la jurisdicción intervengan en un proceso. Entonces, si hay una demanda eventualmente de, qué sé yo, ¿verdad? Karen versus Gaby, y Gaby sabe que Karen es mi señora, y yo soy el juez, Y no se está apartando. claro, y no me estoy apartando, ¿qué hace Gaby? Solicita mi recusación. O sea, la recusación la ejercen las partes y la excusación el juez. Tanto la recusación como la excusación provocan una alteración en el régimen de la competencia de los jueces por razón del turno, produciéndose un desplazamiento de la competencia. Esto me parece tema de examen. La recusación como la excusación provocan alteración en el régimen de la competencia de los jueces por razón del turno. Te toca uno del tercer turno, le recusaste, viene uno del cuarto turno. Supongo que es así, me estoy divagando. Produciéndose un desplazamiento de la competencia. ¿Cuáles pueden ser esas causas? ¿Cuáles son las causas? El Código Procesal Civil, el artículo 20, establece los muy variados motivos que pueden dar lugar a la recusación o excusación, las cuales según el proceso se extienden también, dice, al cónyuge del juez que no se haya divorciado y comprenda a las partes, sus mandatarios o letrados. La enumeración no es taxativa, o sea, no es que porque no está ahí no se puede. Admite la posibilidad de otros motivos de excusación y por extensión de recusación. O sea, la enumeración legal no es taxativa, es solamente enunciativa. El juez deberá manifestar siempre circunstancialmente la causa de su excusación. Si no lo hiciere o si no fuere legal la invocada, el juez o conjuez reemplazante deberá impugnarla, pasando directamente el incidente al superior, quien lo resolverá sin sustanciación en el plazo de 5 días. La recusación es una facultad inherente a la calidad de parte. Esto también tema de examen. La recusación solamente la ejercen las partes. De allí que corresponde su ejercicio a todo aquel que con dicha calidad intervenga en el proceso. Solamente las partes pueden recusar. Y solamente el juez se puede excusar a sí mismo. Puede ser ejercido también por los apoderados o representantes legales. Estamos hablando de la recusación. Sin necesidad de facultad o poder especial. Por cuanto el poder conferido para un juicio autoriza a ejercer
todos los actos del proceso, salvo que en virtud de la ley se requiera poder especial, como es el caso en el caso del artículo 884 del Código Civil. Bien, entonces vamos con las causas. Ya hablamos ya por un lado de qué es excusación y quién es recusación. ¿Quién se excusa primero? El juez. ¿Quiénes recusan? Las partes. Parentesco. Vamos a las causas. El parentesco se denomina por las normas del Código Civil establecidas en el 249 y siguientes. Debe incluirse como causal válida el parentesco por adopción. O sea, si el que está como demandante es mi hijo adoptivo y le está demandando a un X y yo soy el juez, me tengo que excusar. O si la otra persona se entera de que yo soy el papá y que él es mi hijo adoptivo, me tiene que recusar. No será motivo de excusación o recusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en el cumplimiento de su deber. Con otros funcionarios. El juez, el actuario. El actuario, no pasa nada si yo juez soy familiar del actuario. Ahí no hay motivo. Yo no me puedo como juez excusar ni las partes pueden recusar. ¿Verdad? Están cumpliendo su deber. Ok. Segunda causa, interés, dice, sociedad. El juez no puede ser juez y parte, es decir, debe ser imparcial. El interés en el pleito o en otro semejante puede ser directo o indirecto. Y existe siempre que el juez o los parientes comprendidos con él puedan beneficiarse o perjudicarse con el resultado del mismo. Claro, cuando nosotros hablamos de interés, hablamos de sociedad, por supuesto. Si alguien se beneficia y tiene llegada directa o indirectamente con el juez, es una causal de excusación o recusación. La affectio societatis puede inducir la decisión del juez, aunque las sociedades anónimas, que son las sociedades de capital, que son las asociaciones de capital, se entienden que no existe. Por ello, se las excluye como causal de excusación, ya que las mismas se constituyen, dice, intuito rei, o sea, cosa, y no en intuito personal. Claro, es un conglomerado de cosas, no un conglomerado de personas. Porque la SA es una sociedad de capitales. ¿Sí? Bien. Entonces, la affectio societatis, siempre que sea una SA, no se puede alegar eventualmente como causa de excusación o recusación. Eso es importante. Pleito pendiente. Cualquiera sea la situación procesal del juez o la de sus parientes como actor, demandado o tercero interesado y la naturaleza del proceso, ya que el pleito supone siempre un conflicto de intereses que puede comprender el sentido de la decisión. O sea, hay un juicio que está en trámite, todavía no se resolvió. Bueno, eventualmente esto también puede ser una causal de excusación o de recusación, el pleito pendiente. Acreedor, deudor o fiador. Las circunstancias señaladas son personales, consecuentemente no incluyen a los parientes. Denuncia o acusación. La denuncia o acusación debe versar sobre la autoría, complicidad o encubrimiento en la comisión de un delito, cualquiera sea su naturaleza. Prejuzgamiento. Configura esta causal el haber sido defensor o haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado. Por eso los profesores no quieren opinar sobre los casos que nosotros le decimos. ¿Por qué? Y porque eso es prejuzgamiento. Prejuzgar. Ellos prejuzgar no pueden. Porque si a ellos les cae la causa, cae en su juzgado, cualquiera de parte interesada le puede recusar por eso. Claro, él ya se pronunció, por eso los profesores, no me cuenten los nombres, decime nomás. ¿Verdad? Beneficio, se refiere no solo a beneficios de orden material, sino cualesquiera otros que objetivamente apreciados puedan comprender la gratitud del juez. No sé a qué se refiere exactamente. El beneficio. No sé si hay beneficio en todo caso para el juez, ¿verdad? Me imagino yo. Tutela, curatela, adopción. A los supuestos mencionados expresamente en la ley referidos a ser o haber sido tutor
o curador o haber estado bajo la tutela o curatela, debe agregarse el haber sido adoptante o adoptado. Claro, si el juez en algún momento fue tutor o fue curador de una de las partes eventualmente, bueno, es una causal de excusación o de recusación, ¿verdad? Amistad íntima. No basta la simple amistad consecuencia de una relación de conocimiento. Claro, el día de mañana, Voy yo. cuando Rodrigo sea juez, Ahora bien. ¿verdad? Rodrigo es juez y hay un quilombo ahí entre, no sé, entre Paras conmigo. Yo voy a recusarle a Rodrigo. Si es su socio ahí de Paras, claro, ya sabes, ¿verdad? Esa es la amistad íntima, ¿verdad? Ahora, sí. No te desvías de mí, líder. ¿Eh? No te desvías de mí. Enemistad manifiesta, este es del otro lado. La enemistad debe resultar de actos directos, graves y manifiestos. Él o no la aguanta, ¿verdad? Le quitó su señora, él o no la aguanta. Bueno, si ocurre eso, el juez tiene que excusarse, ¿verdad? Yo con esta persona tuve problemas en el pasado, o bueno, o las partes pueden decir, no, este señor a mí en el pasado tal cosa, ¿verdad? Me debía plata, nos peleamos, bueno. Decoro, delicadeza. Acá entra cualquier cosa. Este es la causal donde puedes meter lo que quieras. A los efectos de asegurar a las partes el máximo de imparcialidad. Perdón. Araceli. Hola, Hola, quiero hacer una consulta. Sí. Cuando se habla de que el juez se excusó, es lo mismo que decir que se inhibió. No. No, creo que no. Lo mismo es. Acá en esta, no creo que en esta figura. Pero tenemos que ver. El profesor dijo, atendé lo que te voy a decir. El profesor dijo, la excusación tiene como consecuencia la inhibición. Tiene como Ok. consecuencia. La consecuencia de excusarse es la inhibición. Ok. ¿Entendés? ¿Se entiende la figura? Funciona así. O sea, lo que lleva a inhibirse es que él se Claro, excusa. el efecto de excusarse, el efecto jurídico ya de excusarse es la inhibición. Ok, entiendo. Bien. Gracias, Suazo. Ok. Entonces, este decoro dice, las razones que pueden dar lugar en estos otros motivos de excusación no son limitadas. Pueden adquirir los más variados matices, en razón de que finalmente serán la consecuencia de la mayor o menor sensibilidad y estimación del juez en relación con las personas y el tema decidendum. Claro, acá entra todo, en decoro y delicadeza. Yo por decoro y delicadeza me excuso, por lo cual la consecuencia de la acusación es la inhibición. Me acuerdo de esto porque el profesor mencionó esto en clase, porque alguien le hizo esta misma pregunta, si excusarse es lo mismo que inhibirse. Alguien le preguntó y él dijo esto: la acusación es el acto procesal que produce la inhibición. Bueno, ahora vamos a la recusación sin expresión de causa. La recusación sin expresión de causa, que es lo que decía Rodri hace rato, constituye una garantía de imparcialidad respecto de situaciones de difícil previsión en el texto de la ley. Por eso decía que la enumeración de las causales no es taxativa. Pueden haber otras que no estén mencionadas en la ley. Tiene la loable finalidad de sustraer a los litigantes de la potestad de los jueces que no gozan de la absoluta confianza de aquellos. Por esto es que se chicanea tanto. Recusar sin causa. Las antiguas leyes españolas permitían la recusación sin causa, sin expresión de causa, siendo suficiente que se alegara su existencia y se jurara de que no se actuaba de mala fe. Procede, al igual que la recusación con causa, en toda clase de procesos, sean ellos contenciosos, voluntarios, ordinarios, ejecutivos, singulares o universales. El ejercicio del derecho de recusar sin expresión de causa tiene los límites siguientes. Vamos a ver los límites de la recusación sin expresión de causa. En relación a los jueces, en la primera instancia y en los tribunales de apelación, solo un juez se puede recusar sin expresión de causa. En la primera instancia y los tribunales de apelación.
ese es el límite. Se entiende ahí la figura, ¿verdad? Si hay una demanda y Karen es la jueza, y yo soy la parte demandada, y no confío en vos, porque no sé, no quiero ni decir por qué, no confío, ¿verdad? Entonces, yo te recuso hasta un juez. Bien. Ahora, pasamos a la inadmisibilidad. Dice, tanto la ley 3759 de enjuiciamiento de magistrados como la ley 609 que organiza la Corte Suprema y la ley 635 que reglamenta la justicia electoral prohíben expresamente la recusación sin expresión de causa. Atende de quiénes. De los miembros del jurado, de los miembros del jurado de enjuiciamiento. A ellos no le podés recusar sin expresión de causa. ¿Se acuerdan quiénes son los miembros del jurado de enjuiciamiento? 2 miembros de, ¿cómo se llama? Del Consejo. 2 miembros de la Corte. 2 diputados y 2 senadores. A ellos no le podés recusar sin expresión de causa. Por eso es inadmisible. De los ministros de la Corte y de los magistrados del fuero electoral. A ellos 3 es inadmisible de que vos les recuses sin expresión de causa. Los secretarios únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 20 del CPC. El secretario del juez recusado debe ser reemplazado por un secretario del juez subrogante. ¿Sabe? El juez que le reemplaza. Pero el secretario no va a se cambiar. Entonces, esto me parece interesante. ¿A quién nosotros le podemos recusar sin causa? A los jueces de los juzgados inferiores y a los jueces del tribunal de apelación. ¿A quién vos no le podés recusar sin expresión de causa? A los ministros de la Corte y a los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bien. En relación a los juicios, dice, una sola vez... Primero era en relación de los jueces. Sí, es en relación a los jueces, perdón, tenés razón. En relación a los jueces, ese es el efecto, o esos son los límites de la recusación sin expresión de causa. Ahora nos vamos en relación a los juicios. Una sola vez en cada juicio, en el juicio de amparo, dice. O sea, en relación a los juicios, una sola vez en cada juicio se puede recusar. En el juicio de amparo no procede la recusación sin perjuicio del deber de excusación que tienen los jueces. O sea, no procede en el amparo la recusación, pero el juez sí se puede excusar. Eso en lo que son en los juicios de amparo. ¿Mm? Pero vos podés ejercer en el marco de un juicio hasta una recusación. Bien. En relación... Sí, en relación a la oportunidad procesal. La parte actora, que es la parte que pretende algo, ¿verdad? Deberá plantear la recusación al entablar la demanda o en su primera presentación. Al demandar o en su primera presentación ya tiene que, es el momento procesal, es la oportunidad procesal para recusar. El demandado, ¿en qué parte, en qué momento procesal puede recusar? En su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Esos son los momentos procesales en el que el demandado puede solicitar la recusación. Sin expresión de causa. La recusación sin expresión de causa es independiente de la recusación con causa. Se diferencia en otra vez. De ello resulta que se pueda deducir cualquiera de ellas habiéndose hecho uso o no de la otra, mientras la intervención del juzgado no esté consentida, salvo que exista alguna causal sobreviniente, que siempre autoriza la deducción de la recusación con expresión de causa. Si el recusado fuere un juez de primera instancia, el precepto procesal previene que se pasen las actuaciones sin más trámite a más tardar dentro del día siguiente, vale decir, el juez recusado debe apartarse de seguir interviniendo en la causa donde se produjo la recusación en forma inmediata, absteniéndose de seguir entendiendo en la misma.
Cuando la recusación se produce en la Corte Suprema o en un tribunal, los autos deben pasar de inmediato al presidente, el presidente de la Corte o del tribunal, ¿verdad? Para que se pueda cumplir con el trámite necesario para la pronta integración con el respectivo sustituto. El hecho de haberse producido la recusación no implica que se suspenda el proceso. Por ello, la norma procesal previene que no se suspende el trámite de la causa, los plazos ni el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por el juez recusado. ¿Para qué lo que recusan todo, verdad? Y por los motivos esto, no, ¿verdad? O sea, no se dilata por el proceso. En teoría no se dilata el proceso. Por lo menos los papeles. Ok. Esto que acabamos de ver, que una sola vez a un juez durante un juicio, o que un solo miembro del tribunal, ¿verdad? O que no podía hacerlo sin expresión de causa al ministro de la corte o al jurado de enjuiciamiento de magistrado, es todo de la recusación sin expresión de causa. Todo es parte de la recusación sin expresión de causa. Y esto inclusive los momentos procesales y todo que vimos. Ahora pasamos a la recusación con expresión de causa. No es lo mismo con la expresión de causa con lo que vimos inicialmente de causas Esas son las causas. principales. Sí, ahí vamos a ver que cuando hay causa, Ujú. viste que cuando decís sin expresión de causa es porque vos no jurás que hay una causa pero no la mencionas. Bueno, ahí tenés más reducida la facultad. Lo podés hacer una sola vez en juicio y si ante un tribunal hasta con un juez, ¿verdad? Y por eso tiene que darse el cambio, en este caso, dentro de las 24 horas, ¿verdad? La cosa cambia cuando hay expresión de causa. Ok. Dice, la causal de recusación, cuando es con causa, debe ser invocada concretamente, ser real, seria y no creada artificiosamente. Los vicios procesales y los errores de hecho y de derecho de las resoluciones en que pueda incurrir el juez no constituyen causas de recusación, pudiendo dar lugar a los recursos correspondientes. Claro, recurso de queja, de revisión, qué sé yo, si es que se equivocó, pero eso no es causal para recusarle, que se haya equivocado. En relación a la oportunidad para ejercer la recusación con expresión de causa, el procesal civil dispone: el actor, la parte demandante, deberá ejercer la facultad de recusar al entablar la demanda o en su primera presentación. Lo mismo que en la... Sin causa. Y el demandado en su primera presentación antes o al tiempo de contestarla o de oponer excepción en el juicio ejecutivo o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Entonces, los mismos momentos procesales son para oponer la recusación con expresión de causa y sin expresión de causa. La diferencia está en que cuando hablamos de expresión de causa, tiene que ser real, seria y no creada artificiosamente. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales de apelación únicamente podrán ser recusados dentro del tercer día desde la notificación de la primera providencia que se dicte. Esto es importante porque acá sí hay una diferencia. Yo no le puedo recusar sin expresión de causa a los ministros de la Corte, pero sí le puedo recusar con expresión de causa a los ministros de la Corte. Si la causal fuera sobreviniente, solo podrá hacerse valer dentro de los 3 días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia. Eso es importante. Por eso es lo que muchos abogados se equivocan, porque esto fue un quilombo. Delante puede haber gel. Dentro del mismo plazo podrá recusarse al juez o miembro del tribunal que intervenga en el proceso de sustitución de un magistrado recusado cuya designación se hará saber por cédula. Esto también es importante. Acá está lo que decíamos nosotros, Gaby. Dentro del mismo plazo podrá recusarse al juez o miembro de un tribunal que intervenga en el proceso de sustitución de un magistrado recusado. Hasta ellos le pueden recusar. O sea, vos le recusás a los miembros que van a intervenir en la recusación oral. La recusación se deducirá ante la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Apelación cuando se trate de uno de sus miembros o ante el juez recusado.
En el escrito se expresará la causa de la recusación y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba que el recusante intentara valer. El infine, o sea, al final de la mencionada norma procesal, dispone que no se admitirá prueba confesoria, o sea, que una parte confiese algo. Obviamente de manera impropia, porque lo que la ley prohíbe es la absolución de posiciones, no la confesión del recusado que podrá producirse o resultar y será plenamente válida en el informe que aquel debe presentar. Para no complicarnos más tanto la vida. Este infine o el infine estaba en los exámenes. Sí, al final Están en los parciales. están los parciales. Así. Así mismo está. Hablando de la recusación. Y no me lo prestan. Porque infine pues significa al final del artículo tanto. Pero para no nomás, porque ya sé que estamos leyendo cosas que parece que son un quilombo, pero para no entrar en enredo. Cuando hablamos de la recusación con expresión de causa, entonces las oportunidades procesales son prácticamente las mismas que sin causa, ¿verdad? Los momentos son exactamente los mismos. Okay. La diferencia en la recusación con expresión de causa es que sí le podés recusar a un ministro de la Corte con expresión de causa. Esa es una diferencia importante, sí lo podés hacer. Sí, la causal con expresión de causa tiene que ser real, tiene que ser invocada, tiene que ser probada. Bien. Si el escrito de recusación no cumpliere con los requisitos pertinentes o si el mismo no fuere presentado fuera de las oportunidades previstas, viste que las oportunidades previstas eran antes de la primera providencia, antes de tal cosa. Bueno, la recusación será rechazada sin darle curso por el tribunal competente para conocer de ella. Siendo así, el primer análisis que corresponde realizar es que el escrito de recusación haya cumplido con las condiciones de oportunidad y forma, pudiendo ser rechazada in limine, o sea, se rechaza totalmente. ¿Verdad? Corresponde dejar claro que la recusación con expresión de causa, a diferencia de la recusación sin expresión de causa, puede ser ejercida las veces que las causas sobrevengan o que lleguen a conocimiento de las partes en el curso del proceso. Ojo, esto es importantísimo. Yo que decía, ¿cuántas veces puedo ejercer la recusación sin expresión de causa? Una vez. ¿Cuántas veces puedo ejercer la recusación con expresión de causa? Las veces que existan causas. Tampoco se halla limitada en cuanto al número de veces en cada juicio o en cuanto al número de los integrantes de los órganos colegiados. Acá está Gaby, acá está la chicana. Cuando es con expresión de causa, vos le podés recusar a todo lo que vos quieras. Esto es importante. Acá los perros empiezan a chicanear. Y cuando hablamos de causa, hablamos de las primeras causas que hablamos. De las causales que mencionamos. Continúo leyendo. Tanto ante la Corte Suprema de Justicia como ante los tribunales de apelación, la recusación de sus miembros no implica que la causa principal se paralice. No implica que se paralice. La misma debe continuar su trámite con los restantes jueces hábiles, si existe mayoría absoluta. O sea, la mitad más uno. Pero el órgano judicial debe estar plenamente integrado en oportunidad de pronunciarse en el incidente de recusación o en la cuestión principal. El Código Procesal Civil establece el sistema de subrogación legal de modo que se sabe de antemano qué juez sustituye al que se aparta del conocimiento de un asunto. Esta sustitución automática, en virtud de la ley que establece el pase de un juez a otro y así sucesivamente, constituye una garantía. O sea, vos ya sabés qué juez viene atrás. No es que vos no sabés. El tribunal competente solo hace lugar o no a la recusación, pero no indica qué otro tribunal ha de entender, pues este está prefijado por la ley. De este modo se respeta el principio del juez natural. En algunos países existe como causal del apartamiento del juez de la causa el hecho de producirse el vencimiento del plazo que la ley otorga al magistrado para dictar sentencia. Se trata de un caso de pérdida automática de la competencia. O sea, vos tenías tantos días para llamar a autos de manera de dictar sentencia, no lo hiciste. Se te puede recusar por eso. Eso no pasa acá. Esto es en algunos países. Entonces hablamos de recusación con expresión de causa, sin causa. Sí. Vamos un poquito más arriba. Hablamos de excusación.
que es la capacidad que tiene el juez de apartarse. La excusación produce la inhibición, decíamos nosotros, ¿verdad? El juez cuando se excusa tiene que hacerlo por alguna de las causas que están enumeradas, ¿verdad? Y hay un último motivo que es el decoro. Bueno, ahí entra todo, ¿verdad? Sí. Entonces, primero está excusación. Después vamos a la recusación. Sí. La recusación la ejercen las partes del proceso o El los autor interesados. demandado. Autor o demandado o los interesados, terceros interesados también, ¿verdad? Cuando hablamos de la recusación sin expresión de causa, puede ser ejercida una sola vez en juicio y si es un tribunal ante un solo juez. ¿Mm? Cuando hablamos de los ministros de la Corte, no puede plantearse una recusación sin expresión de causa ante el ministro de la Corte ni ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí contra un juez, vamos a decir de primera instancia, y contra un juez de tribunal de apelaciones sí lo puede ejercer. Cuando hablamos de la recusación con expresión de causa, tiene que estar fundada, tiene que ser real y no ser seria, no ser creada de manera artificial, ¿verdad? Las oportunidades o los momentos procesales son los mismos que para la recusación sin expresión de causa. Se puede recusar con expresión de causa a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, se puede hacer, ¿verdad? Los jueces de la Corte y los tribunales de apelación pueden ser recusados Se puede ser recusado. al tercer día. Del tercero puede ser recusado dentro del Tercer día, hasta el de la tercer día. notificación Sí, de la previdencia. sí. Eso hay que tener en O cuenta. sea, él dictó providencia, Y tenés 3 días para recusarlo, ¿sí? Y podés ejercer la recusación con expresión de causa cuantas veces existan causales para poder ejercer ese acto, ¿verdad? Eso me parece importante mencionar de esos puntos. Bueno, Ahora vamos a ataques o ofensa al juez, que es otra forma de... sí. Espérame. Ataques u ofensas al juez. Que no es lo mismo que recusarle o el otro. Es un tipo de figura diferente. Ah, sí, es una figura diferente por lo que veo. Dice, ataques u ofensas al juez. Los ataques u ofensas, inferidos al juez después que hubiese comenzado a conocer el del asunto, en ningún caso serán causas de recusación. Ojo, antes capaz que sí, pero después no. Se previene el supuesto de que por este deleznable medio de atacar u ofender al juez natural de la causa, se pretenda maliciosamente apartarlo de su conocimiento con el objeto de obstaculizar el proceso y encontrar otro juez condescendiente. Claro, con esto pues vos, si vos le atacás al juez, ¿verdad? Con esto vos podés después decir, no, él no va a ser imparcial. Entonces esta puede ser una artimaña que se use para cambiar nomás el juez. Pero eso no es causa de recusación. No es causa de recusación. O sea, que yo le haya puteado al juez una vez iniciado el proceso, no es causa de recusación. Porque yo después puedo argumentar, no, ahora que yo le puteé, este tipo va a ser totalmente parcialista, ¿verdad? No es causa de recusación. Bien. Punto 13. Punto 13. Salimos ya de lo que es excusación, recusación y ataques y ofensas al juez. Jueces técnicos y jurados. Dios mío, las 9 ya es más épico. No se puede atajarla ahora. Se denominan jueces técnicos a aquellos que han cursado sus estudios de derecho, es decir, a los que han obtenido el título de abogados. Por el contrario, los jueces no técnicos o legos son los que carecen de referidos estudios. Eso que existen. Ay, claro, pueden ser los árbitros, me imagino. Bueno. En los países regidos por el civil law, nosotros, el temperamento predominante es que los jueces deben ser técnicos en derecho. No obstante, existen algunos legos, como en nuestro país, los jueces de paz. Esto ya no está, ojo, esto ya no está vigente. Rodrigo Azorato me corrigió, Karen también, ¿verdad? Hoy cualquier juez de paz, por más chapín que sea, tiene que ser abogado. No existe más. Técnico en derecho te quedaste. Sí. Está en el libro. Luego pasamos por su parte la justicia. ¿Tenés eso? Sí. La justicia legal se manifiesta sobre todo a través de la institución de los jurados establecida para resolver las cuestiones de hecho.
Este sistema se halla difundido en los países del common law, ese es el derecho anglosajón, en lo que se considera una garantía. Esta forma de administrar justicia se basa en la idea de que las personas comunes pueden apreciar los hechos sin necesidad de contar con conocimiento especializado. ¿A qué se está refiriendo? Nunca vi una película yankee donde está donde está ahí las 12 personas estas que están ahí como jurados Sí, y el sí. fiscal declara ante esa gente y Sí. le hace llorar y después, bueno, ellos le declaran culpable o inocente y lo único Más esa, y ese es el common law. Ese es el common law. Ese es el sistema de jurados, ¿verdad? Que el pueblo del jurado no son abogados, ellos solamente declaran si es culpable o inocente y el juez lo que asigna es la sanción. Son personas comunes. Son personas pero comunes. especializadas. Claro. Pero son personas de honorable reputación Ok, y ok. bla, 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 bla. Bueno. Se designa un jurado por cada juicio, generalmente por sorteo, y producía la confirmación o no del hecho que establece el jurado dictando su veredicto. El juez técnico aplica el derecho en la sentencia. Claro, nosotros tenemos el sistema del juez técnico, el civil law, que el juez analiza, conoce el derecho, es los abogados, si el ministro de corte es doctor en derecho, entonces ahí no hay problema. El common law establece el jurado que se selecciona para cada juicio y son personas normales, que son los que estaban ahí sentados todos juntos, wow, escuchando lo que dicen las partes. El sistema tuvo su razón en la época medieval como, como reivindicación del derecho de los señores para ser juzgados por sus pares, lo cual suponía una garantía de justicia. Una vez, dice, puede también organizarse un orden único de jueces o tribunales cuyas resoluciones interlocutorias no sean susceptibles de revisión, en tanto que las sentencias definitivas pueden solamente ser objeto de recurso extraordinario. Esto es el sistema antiguo. En el primer supuesto nos encontramos ante un ordenamiento jurisdiccional de instancia múltiple. En el segundo, de instancia única. Nosotros tenemos la instancia, por supuesto, múltiple, ¿verdad? Los que sostienen la prevalencia del primer sistema se fundan en que el error es propio del ser humano. Ese es el sistema múltiple. Por tanto, la apelación es necesaria para que el error de haber ocurrido pueda ser corregido. Claro, ¿qué pasa si un juez de paz, un juez de primera instancia se equivocó? Que revise el tribunal. La apelación es resuelta por otros jueces de mayor capacidad y experiencia. Los tribunales de segunda o tercera instancia están constituidos por un colegiado, vale decir, por varios magistrados. Por eso el tribunal tiene 3 personas, lo que posibilita la discusión y mejor examen de las cuestiones litigiosas. La apelación da seguridad a las partes por la intervención de otros jueces en el mismo asunto. La posibilidad de revisión de sus fallos vuelve circunspectos y prudentes a los jueces. Más dice circunspectos, no sé. La organización judicial de nuestro país se estructura sobre la base de la instancia múltiple. Para mí esta es la más importante, lo más importante de este punto, ¿sí? Nuestro sistema judicial es la instancia múltiple. Primera instancia, Tribunal de Apelación, Corte Suprema de Justicia. Por su parte, los partidarios de la instancia única, que eso no hay en Paraguay, sostienen la razón de la instancia múltiple reside en la imperfección, dicen lo que sostiene la instancia única, dice, de la organización de justicia, de tal manera que corregida esta por una mayor cultura judicial, una mejor selección de jueces, etc., la instancia múltiple carecía de razón. O sea, los que apoyan la teoría de la instancia única dicen, vamos a elegir nomás mejores jueces para que no se equivoquen tanto como los jueces del sistema de la instancia múltiple. Lo que la palabra que mencionaste es serio. Serio. Discreto, que un juez tiene que emitir una sentencia seria. Ah, ok. Eso es circunspecto. Perfecto. Aprendí algo nuevo. Con la instancia única se obtiene mayor celeridad procesal. Claro, bueno, no viaja por tu expediente entre instancias. La justicia es menos onerosa con una sola instancia. Se priva a los litigantes de la mala fe, de la chicana, de la apelación maliciosa, tan frecuente en la práctica tribunalicia, donde se utiliza como ardid para entorpecer y dilatar. Claro, hoy esto ya sabemos que era así, re chicanero. En algunos países donde la instancia única funciona debidamente como Gran Bretaña, su éxito radica principalmente en 3 motivos. Una excelente selección de jueces de gran moralidad e incuestionable versación jurídica, un ambiente sociopolítico respetuoso de la función, persona e independencia del magistrado y una adecuada remuneración. Ninguna de las 3 sucede en Paraguay, por supuesto. Bien, entonces ya sabemos que hay instancia múltiple, ¿verdad? Nuestro sistema.
Primera instancia, Tribunal de Apelación, Corte Suprema. 16. Auxiliares del tribunal. Ya vamos a terminar ya, ¿verdad? ¿En qué momento vas a este tribunal unipersonal colegiado? Y ese Estábamos en la 13, ahora está en la 16. espera que. ¿Qué es lo que hice yo? 12.5. Jueces técnicos y Sí, jurados. 13. ¿Y ese era qué página? Bueno, 191. pero de todos modos ya no sé todo lo Ah, que no, hace, espera. sé. No le, acá el PDF nomás se saltó de lección. De la 191 pasó a la 194. Tribunal unipersonal o colegiado te falta. Ese no me quería prestar tu libro, Shamar. Acá está. Disculpen. Este no está nomás en el libro acá que está escaneado. Punto 14. Sí. Tribunal unipersonal o colegiado. Página 150 para los que tienen la 9ª edición. La organización de la Administración de Justicia puede estructurarse con tribunales unipersonales o colegiados. ¿Qué colegiado? Donde están varios colegas. Ok. Colegialidad tiene que ver que hay más de uno. Ok. En favor del sistema unipersonal, o sea, una sola persona, se argumentan que con él se obtiene mayor economía, más rápido. Gastos y esfuerzos, ya que la responsabilidad del jugador queda bien definida y no se diluye ni confunde. Los que sostienen la prevalencia del sistema colegiado consideran que se logra una mejor justicia con menos margen de error, el cual es el resultado no solo del mayor número de jueces, sino también de la mayor deliberación que se produce para dictar el fallo. Lo importante cuando se trata de un tribunal colegiado es que éste funcione realmente como tal, de modo que todos sus integrantes tengan las mismas funciones y la deliberación se realice efectivamente y no mediante la sola adhesión al voto de un propinante, que es el único que se informa del expediente o por relatores que hacen el trabajo del juez y este solo opina en base al mismo. ¿Quién no leyó en los trabajos de derecho administrativo? El propinante se adhiere a la... Dios mío. En la mayoría de los países y en el nuestro se utiliza el sistema unipersonal para los tribunales de primera instancia y el sistema colegiado para los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, primera instancia, unipersonal. Tribunales y la Corte, colegiado. Nuestro sistema. Bien. Ok, terminó. El 15 ya. Ya dije. Ahora vamos al 16. Me acuerdo todo acá. Dile ahí nomás eso. Me siguen hasta acá, ¿verdad? Hasta ahí. No hay... El otro no nada que ver de lo que está acá. ah. El 13. Auxiliares del tribunal. Y punto 15 ya dimos ya. No, ahora vamos a entrar. Ahora yo voy a ver auxiliares del tribunal. ¿Puede ser, Pío? No, punto 15, distancia única o múltiple. Ese que no. Distancia ya única y mezclaste con la- múltiple. Ah, con el 13. pero ya di ya. Sí. Ahora podemos pasar a auxiliar del tribunal que es 16. Auxiliares del tribunal. Dice, estos son los que le ayudan al tribunal, por supuesto, ¿verdad? Los empleaditos ahí, ¿verdad? El juez o tribunal necesitan auxiliares para cumplir acabadamente su función que implica la realización de las múltiples tareas, en virtud de lo delicado de las mismas vinculadas al servicio de la justicia. La ley previene también a estos auxiliares de ciertos requisitos, garantías, derechos y deberes. Claro, en realidad son la mano derecha de los jueces. La expresión auxiliares del tribunal incluye dos categorías: los funcionarios y empleados judiciales, y los asesores y representantes de las partes. Entonces, esas son las dos categorías. Dentro de la primera categoría, es decir, los funcionarios al servicio de la justicia, encontramos a su vez dos órdenes diferentes de servidores: los que componen el oficio judicial, es decir, los empleados permanentes del Poder Judicial, y los que no realizan labor permanente al servicio del tribunal, sino que son nombrados para cada caso especial: los peritos, los oficiales de justicia, los rematadores, etc. Ninguno de estos ejerce obviamente una función jurisdiccional. Claro, el juez nomás ejerce la función jurisdiccional, el único. Empezamos con el secretario. El secretario o actuario, mira, lo mismo peor, es el funcionario judicial que tiene como principal cometido oficiar de auxiliar del juez, refrendando y autenticando las actuaciones y ejerciendo la jefatura de la oficina judicial. O sea, el jefe de la oficina es el actuario. No sabía yo. Perdón por la ignorancia. Etimológicamente el vocablo secretario deriva del latín secretum,
De allí que se lo conozca como confidente, depositario de secretos. Los secretarios de los principales auxiliares de los jueces y tribunales constituyéndose en los mismos en los colaboradores más importantes y directos. Ellos son los actuarios. Las funciones de los secretarios está especificada en la ley, si bien es cierto que la mayor de las veces desempeñan indebidamente funciones que exceden el marco de la misma para de hecho participar en otras, tomar declaraciones en audiencias llevadas a cabo en las secretarías por ante sí. Los principales actos que le están encomendados son los de documentación, colaboración de este modo con la organización del proceso, recepción de escritos, poniendo los cargos, notificaciones personales en el expediente, redacción de oficios, custodia de los sellos, documentos y expedientes, foliar estos últimos, etc. Le corresponde a su vez refrendar con su firma las actuaciones y resoluciones del órgano judicial. Esta intervención tiene por objeto certificar sobre el hecho de haber sido dictadas por los jueces y sobre la autenticidad de la firma de quien suscribe. Señor, señora. Entonces, esa audiencia ante el juez es letra muerta. Sí, eso hace rato justamente leíamos esa parte, ¿verdad? Que lastimosamente una práctica es que el juez, por excepción, se presenta a las audiencias. En realidad siempre son los auxiliares los que están ahí tomando la testifical. Bien, tiene en el ejercicio de sus funciones responsabilidad propia y los actos en los que participa con su firma constituyen instrumentos públicos de acuerdo con el 375. Entonces lo que él firma es instrumento público. De conformidad con los artículos tantos, los secretarios deben asistir diariamente a su oficina, mantenerla abierta para el servicio público y permanecer en ella las horas indicadas en el horario respectivo. Recibir los escritos y documentos que presentan los interesados y poner los cargos con designación de fecha y hora, y si llevan firma de abogado, en su caso, otorgar los recibos respectivos siempre que fuesen solicitados. Presentar sin demora a los jueces los escritos, documentos y oficios y demás despachos referentes a la tramitación de los asuntos, organizar y foliar los expedientes a medida que se forman, asistir a las audiencias, no tomar, acuerdos o informaciones orales, consignando en su caso el tiempo de su duración y redactando las actas, declaraciones, informes, notas y oficios. Dar cuenta a los jueces del vencimiento de los plazos que determinan la prosecución del oficio de los asuntos o causas, refrendar las actuaciones, providencias, resoluciones, sentencias expedidas por los jueces y tribunales, o sea, él firma también, hacer saber las providencias, resoluciones y sentencias a las partes que acudiesen a la oficina a tomar conocimiento de ellas, anotando en el expediente las notificaciones que hicieren, guardar debida reserva de las actuaciones cuando lo requiera, la naturaleza de las mismas o sea ordenada por los jueces y tribunales, o sea, tiene que callarse cuando se le ordena. Dar conocimiento de los expedientes o procesos archivados en su oficina a las personas que, teniendo interés legítimo, lo solicitaren. O sea, vos como actuario, si se va a la parte, mostrar en el expediente, no van a decir que se perdió. Custodiar el sello de los juzgados o tribunales, así como los documentos y expedientes que tuvieran a su cargo, siendo responsables de su pérdida, uso indebido, mutilación o deterioro. Tener a su cargo la urna para sorteos, llevar un buen orden de los libros que prevengan los reglamentos, intervenir el diligenciamiento de las órdenes judiciales referente a la extracción de dinero u otros valores de los bancos, dar debido cumplimiento a las demás órdenes expedidas por los jueces y tribunales y desempeñar las funciones indicadas en el tribunal respectivo que han transcurrido el plazo para que se produzca la caducidad de la instancia. Los secretarios, al igual que los jueces, deben separarse por propia iniciativa de todos aquellos asuntos que existan motivos de excusación. Así como el juez, lo mismo el actuario. La ley pretende que los litigantes tengan absoluta garantía y tranquilidad en la tramitación de los procesos. Se aplican a los secretarios en lo pertinente a las disposiciones del procesal civil referidas a la excusación y recusación de jueces. O sea, por las mismas causas que se puede recusar o excusar un juez, se puede excusar o recusar a un actuario. La recusación contra los secretarios contra los secretarios permitida es solo la
la que lleva a la expresión de la causa que la motiva. Siendo así, no se admite recusación sin expresión de causa de los secretarios. Acá hay una diferencia. No se admite recusación sin expresión de causa para los secretarios actuarios. Deducida la recusación del secretario, quedará de inmediato separado el expediente por la aplicación analógica del 34 referida a los jueces, debiendo el juez informarse sumariamente sobre el hecho que se funda y sin más trámite dictará resolución que será irrecurrible. La recusación del secretario no impide la tramitación de la causa, la cual debe continuar con su curso con el secretario reemplazante. La resolución que se dicte sobre la recusación del secretario será irrecurrible, pero es admisible el recurso de aclaratoria, dando el fin práctico que persigue el dicho remedio. La aclaratoria puede ser para saber por qué, que expliquen a bien por qué. No es para modificar la decisión, es solamente para explicar los motivos. Ok, salimos entonces del actuario. Vamos a Lugier, el funcionario encargado de practicar las notificaciones en los domicilios de las personas que intervengan en los juicios. ¿A qué? Hola, hola, hola. No se escucha nada. Sí, se escucha ya. ¿Quién dice que no se escucha? No, ¿se escucha, Pio? O... Sí, se escucha bien. Ah, no, bueno, bueno. No se escuchó bien. Esa es ¿quién tiene que practicar? Leo la de vuelta, notificación? leo de vuelta. Sí, perdón. No me quedó claro eso. El ujier es el funcionario encargado de practicar las notificaciones en los domicilios de las personas que intervienen en los juicios. Sus obligaciones y atribuciones y funciones están previstas en los artículos 188 y 189 del Código de Organización Judicial. En la Secretaría existen otros funcionarios con categorías de ujieres, llamados oficiales de Secretaría, a cuyo cargo también se hallan las notificaciones efectuadas personalmente en el expediente en la Secretaría. Los ujieres serán responsables civil y penalmente de las irregularidades cometidas en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de ser sancionado por la Corte Suprema. Sus obligaciones, atribuciones y funciones están previstas en los artículos tanto. Entonces, el ujier es responsable civil y penalmente. Es personalmente responsable, civil y penalmente. Irregularidades. Claro, siempre que quebrante la ley. Bien, vamos ahora al oficial de justicia. Estos son los auxiliares, ¿verdad? Del juez. Dice, el oficial de justicia, antiguamente denominado alguacil, es el ejecutor, alguacil, es el ejecutor material de las órdenes del juez. Este es el que se va con la orden a desalojarle eso a la gente. El oficial de justicia. El que se va a embargarte tu auto y eso. Totalmente. Tiene a su cargo de diligenciar los mandamientos de embargo y otras medidas ordenadas por los jueces, desalojo, desapoderamiento de bienes. Sus atribuciones y obligaciones se hallan enunciadas en los artículos 171 y 172 del Código de Organización. Estos son los que hacen el trabajo sucio. Debe observarse que los oficiales de justicia no son funcionarios de la administración de justicia. Ojo, no son funcionarios. ¿Se acuerdan que vimos hace rato de eso? Ya que ejercitan su función como profesionales independientes, auxiliares de justicia, como así también los peritos, interventores, administradores judiciales. ¿Se acuerdan? Toda esta gente no son funcionarios. Son profesionales independientes. Sí. El perito, el oficial de justicia, son todos independientes. Bien. 17. Ministerio Público. Salimos ya de los auxiliares. Vamos al Ministerio Público. Salimos ya de los administradores. Ya vamos a terminar, pero ya. Entonces, ahí pues te digo. Sí, ya vamos a terminar ya. Bueno. Solo falta uno después de este. Ya para la última vez. La Constitución dice incorpora el Ministerio Público al Poder Judicial, con las características de una magistratura particular, con autonomía funcional y administrativa. En el proceso civil cumple una función de cooperación con la función judicial, coadyuvando para su mejor desenvolvimiento. O sea, en lo civil le ayudan para que trabajen mejor. En la legislación y en la doctrina moderna, la tendencia propende a la eliminación de su actuación dentro del proceso civil, porque su función estaría sobrepuesta a la judicial en razón de que los jueces tienen sus mismas facultades, salvo el ministerio pupilar
y el de la defensa pública. Claro, el Ministerio Público no está solamente en lo penal para acusar como todos creemos, ¿verdad? Sí, también tiene funciones civiles. Dicen, bueno, que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Sí. Sigue siendo igual un representante nuestro. Claro, sigue siendo, pero te ayuda nomás, es como una especie de defensor público, ya supe. No acontece lo mismo con el proceso penal, esto tenemos más que claro, en el cual se le considera insustituible, claro, una de las partes lo del Ministerio Público, en razón de la estructura del proceso, la función que cumple y porque los fines públicos del mismo son más trascendentes. Claro, esto tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando hablamos de proceso civil, hablamos de una controversia entre privados, personas del derecho privado. Cuando hablamos de derecho penal, una de las partes es el Estado, que está representado por el Ministerio Público. Por ello, en el proceso penal se ha llegado prácticamente a suprimir la iniciativa privada, que era esa la instancia de parte, sustituyéndola por la actividad del Ministerio Público a través del fiscal. La actuación del fiscal enfatiza de este modo la imparcialidad. ¿Por qué habla de estructura contradictoria? Porque el principio de contradicción dice, yo te acuso, vos te defendés. Hay contradicción ahí. Asegura que haya contradicción. El fiscal pues siempre acusa. El fiscal nunca defiende. El fiscal acusa. Y el otro se defiende. Eso es contradicción. Los funcionarios que integran el Ministerio Público no tienen dentro del proceso facultades de decisión, ya que ellas corresponden de manera exclusiva al juez o tribunal. El único que tiene facultades jurisdiccionales es el juez o el tribunal. La Constitución en el capítulo 3, Poder Judicial, sección 4, trata al Ministerio Público estableciendo su función y composición. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de deberes y atribuciones. Lo ejerce el fiscal general del Estado, los fiscales y los agentes fiscales en la forma determinada por la ley. La Constitución establece deberes y atribuciones del Ministerio Público. Velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, promover acción penal pública en defensa del patrimonio, este es famoso, ¿verdad? La acción penal pública cuando está el Ministerio Público en lo penal. Ejercer la acción penal en caso de que para iniciarla o proseguirla no fuera necesaria instancia de parte sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio cuando lo determine la ley. Recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, los demás deberes y atribuciones que fije la ley. El Ministerio Público es un órgano de justicia, pero no ejerce el poder jurisdiccional. Ojo, no ejerce poder jurisdiccional. Es un órgano de la justicia, pero no ejerce poder jurisdiccional. Aunque pertenezca al Poder Judicial y se le reconozca a sus integrantes el carácter de magistrados, no realiza función jurisdiccional. Se discute la naturaleza del Ministerio Público. No hay acuerdo en saber si se trata de un órgano administrativo o judicial. Así también, cuál es su función dentro del proceso civil. Si el Ministerio Público es un órgano que ejerce funciones administrativas o judiciales, dependerá finalmente del ordenamiento de cada país. Depende de cada ley otra vez, si es más judicial o administrativo. En varios países el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, precisamente del Ministerio de Justicia. Esto pasa en Francia, Italia y casi todos los países iberoamericanos. A diferencia de nuestro país y Argentina, en el que integra el Poder Judicial en nuestro sistema, el Ministerio Público integra el Poder Judicial. En cuanto a la función del Ministerio Público en el proceso, la doctrina no ha logrado tener un criterio uniforme. Así, algunos consideran que es un sustituto procesal, pues actúa en nombre propio, pero en defensa de un interés ajeno, sea del Estado, de la sociedad o de un particular desamparado. Otros dicen que actúa deduciendo en juicio derechos sustanciales pertenecientes al Estado, por lo que en realidad no solo es parte del proceso, sino también en relación sustancial que constituye el objeto de este. O sea, porque él fue el Estado, entonces representa al Estado. Otros más sostienen que se trataría de un órgano especial que no coincide ni con el juez ni con la parte, por lo que no constituiría entonces una parte procesal, sino una institución peculiar. Carneluti explica que cuando actúa como parte se acerca a la figura del sustituto y cuando actúa
Como tercero, se asemeja más al interviniente, pero no coincide con ellos, manteniendo su fisonomía particular. ¿Cómo se divide el Ministerio Público? Vamos a ir un poquito más rápido. Se comprende el Ministerio Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Pupilar. 3 son. Mira, por esto yo no sabía. El Ministerio Fiscal, este ministerio tiene varias ramas: civil y comercial, criminal, laboral, del menor, de cuentas y electoral. Esta división no responde a una concepción distinta de sus funciones, sino que a consideraciones prácticas. O sea, para hacer más ágil el trabajo. ¿No tenés? ¿Y eso está en el programa? Ministerio Público, pero Ministerio Público nomás dice. yo creo que no tenés que leer. Bueno, vamos a anunciar por lo menos. Está el Ministerio Fiscal, el Ministerio Pupilar, que son para casos de representación de menores, y el Ministerio de la Defensa Pública. Está desempeñado por los defensores y procuradores pobres, ausentes, incapaces, dice mayores de edad. Ese es el Ministerio de la Defensa Pública. Bueno. Defensa de los intereses difusos. Ese es el 18, ¿verdad? Sí. Bueno, El último punto. el último punto. Ok, léelo acá. Vamos a leer acá. Más cortito. Página 160 del libro de la 9ª edición. Defensa de los intereses difusos. El último. Un tema que es tratado con mucho interés en el derecho procesal actualmente por su amplia repercusión social es el de la protección de los diversos intereses colectivos o difusos. O sea, son todos los intereses de una colectividad. Los intereses colectivos o difusos son aquellos que conciernen a la cosa de uso común, el agua, por ejemplo, ¿verdad? Medio ambiente, la ecología, el agua, la flora, la fauna, el aire atmosférico, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la comunidad. Se incluye también la protección del consumidor, la honestidad de la propaganda comercial y la calidad de los alimentos y medicamentos. Esa es la protección de los intereses difusos. Este grupo de intereses no puede insertarse en una categoría jurídica precisa porque son supraindividuales. ¿Se acuerdan ¿De qué? de Derecho Penal 1? Cuando estudiamos el bien jurídico individual y el bien jurídico colectivo. Ujú. Bueno, esos son los bienes jurídicos supraindividuales. El medio ambiente Ok. le interesa a todos, no solamente a una persona. Por cuya razón no responden a un grupo individualizable y jurídicamente definido, como lo sería en el caso de las personas jurídicas. Precisamente se denominan intereses colectivos o difusos porque no tienen un titular definido, somos todos. Entre los intereses difusos se incluyen los del consumidor, de relevancia indudable en una época como la cual, caracterizada como sociedad de consumo. Claro, si Biggie vende paté vencido, eso no le interesa al que compra, más le interesa a todos. Cuestiones relevantes de orden procesal que plantea esta nueva temática se hallan referidas a la legitimación de las partes en el proceso y la cosa juzgada. Claro, ¿quién está legítimamente habilitado para reclamar un derecho difuso? ¿Verdad? Sí, Esa es una cuestión. En el derecho comparado, dichos temas han tenido algunas respuestas. Así, en la jurisprudencia del Common Law, que es el derecho consuetudinario, de Estados Unidos de América se encuentran los denominados acciones de clase, en cuya virtud se permite accionar en juicio a una persona en representación de un grupo de otros interesados de carácter colectivo o difuso. De este modo, un consumidor que compró una mercadería podría promover un juicio contra una empresa, siendo su intervención considerada en representación de todos los que se encuentran en idéntica posición. Y en consecuencia, el fallo alcance a todos aquellos, aunque efectivamente no litiguen. Claro, esto por ejemplo, si se vende una comida de mal estado, le demanda a la empresa en representación de todo lo que podríamos haber comido ahí. Por eso dice que son supraindividuales. Sí, claro, porque pertenece a una colectividad que no está definida. En Gran Bretaña se autoriza a que una persona actúe como no sé qué cosa general, quien autorizado por este representa la causa pública o el interés general. En Francia se permite la actuación de asociaciones de interés público, inclusive en la defensa de quienes
no integran la misma, lo cual constituye el aspecto innovador más importante en materia procesal. La acción popular constituye también una manifestación de este tipo de legitimación procesal. Mira. Quien la ejercita aquí no es un legitimado por sí mismo, sino una reivindicación del interés público. Claro, no es por vos, sino que representás un interés público, un interés mayor. Su carácter distintivo consiste en que podría ser promovida individual o colectivamente, sin la necesidad de invocar lesión de un derecho estrictamente individual, sino colectivo y difuso. En el Paraguay, el amparo es una acción popular. O sea, lo que se igualaría es el amparo. En Brasil, esta acción de rango constitucional puede ser ejercida por cualquiera en defensa del interés colectivo o difuso, el cual es calificado por Barbosa Moreira como un derecho democrático de participación del ciudadano en la vida pública, basándose, dice, en el principio de legalidad de los actos administrativos y en el concepto de que la cosa pública es patrimonio del pueblo. En relación a la cosa juzgada como cualidad de la sentencia que se dicta en esta clase de proceso, convendría saber que el valor que tiene para quienes no actuaron como partes es en el mismo o solo aparecen representados sin su voluntad. Al respecto, se admite que la sentencia dictada alcanza a las personas que no han litigado y que se encuentran en la misma situación. La Constitución La garantía constitucional va a ser pregunta de examen. Sí. El amparo. Es la protección a un interés difuso. O sea, dice Juan Esteban que la garantía va a ser una pregunta de examen, el amparo. Okay. Claro, el amparo es una garantía constitucional. Acuérdense, la acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus, el habeas data y el amparo son garantías constitucionales. La Constitución establece del derecho a la defensa de los intereses difusos. Esto está en la Constitución nuestra. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat y de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y que otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y se hagan relación a la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. Este tipo de interés colectivo difuso se halla tutelado en el Paraguay por el Ministerio Público. Les voy a dar un ejemplo. El acceso a la información pública es un interés difuso. Yo tengo derecho. Fue una persona física que hizo el quilombo para que haya acceso a información pública. Ese es un interés difuso. El tipo le ganó al Estado y por eso es que todas las instituciones públicas hoy publican su nómina de salario. ¿Se entiende la figura? Una persona accionó en representación del pueblo, ganó y todos nos beneficiamos de eso, porque no solamente él puede ver el salario de todo el mundo, yo también, vos también y vos también. Esa es la protección de los intereses difusos. Con eso, señoras y señores, terminamos esta primera unidad, que es las 6. Mamma mía. Y sí, 2 horas y media. Bueno, vamos a hacer un breakcito, pero así cortito.